El parcial de álgebra. Y el Bueno, no sé si... a las 10 a 12 se podría. Que en esa hora suele estar lógica, pero no tenemos clases sincrónicas de lógica. Claro. ¿Qué días? O sea, ¿jueves me están hablando? ¿O otro día? Sí, jueves. Bueno, De la siguiente semana. claro, Que sería sí. jueves, A ver, que sería jueves ustedes tienen el 24. horario más o menos de 2 horas, necesitamos, entre todos, Sí, 2 horas. por eso, en ese día hay una clase de lógica 1, pero ¿cuál es el tema con lógica? Que no tiene clases sincrónicas. Claro. Así que ahí se podría llegar a aprovechar ese horario. No sé cómo serán los demás de 10 a las Igual el 24 a las 10 tenemos una clase de consulta. Yo creo y eso supuestamente va a terminar de 10 a 12. Y si intentamos a pasar esas horas tenemos muy justos. Bueno, Ahora estoy en el calendario, por eso. El calendario básico dice que hay una clase en consulta el 24 de 6 a las 10 de la mañana. Y mayoritariamente duran 2 horas esas clases de consulta, de 10 a 12 por así decirlo. pero los alumnos hacen consulta. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces a la tarde vamos a ir. ¿Y a la siesta o en qué hora pueden ustedes? O sea, antes de la clase de fundamento los días jueves. ¿No tienen horario de 3 a 5, de 2 a 4? Y a ver, por mi parte no me choca con nada, pero no sé cómo será con los demás. Bien. Bueno, los demás que están cursando y que están cursando todas las materias. ¿Hay alguna clase? Si no, bueno, nosotros vamos a elegir A el la día. siesta, me parece, profe. Preguntando, a la siesta, los jueves a la siesta. Sí, los Porque jueves a la habíamos siesta. pensado, se me hace para el miércoles, pero si el miércoles tienen álgebra ya lo vamos a pasar. O para el martes o para el jueves. El martes tenemos clase a la tarde y ustedes antes de nosotros supuestamente tienen álgebra. O no tienen clase de álgebra. Creo que se había clase de álgebra. Bueno. Pero asisten a las clases de álgebra. Es verdad, las clases de álgebra, sí. No, ¿Les sí, dan sí clases existimos. sincrónicas o no les dan? Nos dan clases sincrónicas, sí. Bien. Bueno. Oído Por por eso, favor. entonces, más Si probable puede para... anunciar usted a la jefa de cátedra para cambiar la fecha al jueves, se lo agradecería mucho. Igual, por parte de la consulta de lógica, en el peor de los casos, se podría pedir que alguien grabe la consulta y después pase el link o algo, como ¿Dejan alternativa. grabar? No sé si dejan grabar. Eso yo nunca he preguntado. Y alguien debe estar Eh, grabando, así que, con o sin permiso. Bien. Bueno, ya vamos a decidir porque hay que preguntar al otro grupo también. Si no hay clases, deberíamos consultarlo. Bueno, por lo pronto, esta semana, el jueves o viernes a la mañana, creo que hasta el jueves vamos a tener los resultados del parcial. Y se va a publicar. Ahí está. Se va a publicar en la plataforma todos los resultados, las devoluciones de los alumnos, sobre todo que desaprueban o que han hecho poco o que han tenido algunos errores. Bueno, ahí se les va a compartir en la entrega del parcial de cada uno de ustedes. Bueno, tenemos que continuar con el práctico número 2, ejercicio 6. Hemos quedado, el ejercicio 6 era inclusive el que había entrado en parcial, que es gráfica de funciones. ¿Cómo les fue con ese ejercicio? Con este. A mí me tocó uno fácil, yo lo pude hacer. A mí me había tocado uno racional, como el B o el C, uno de esos dos. ¿Y qué pasó? Aquí tengo mi parcial. Vamos a hacer un ejercicio como los 6, profe. Antes de las 17. Sí,
La propuesta no está por ahí, si no podemos tomar el miércoles. Es una pregunta, ¿no? Y el recuperatorio no se puede hacer el sábado como la pasada. Y va a ser complicado porque nos vamos mucho en tiempo. Ya va a venir el segundo parcial. Antes de receso queremos hacer el segundo parcial. Ya vamos a alejarnos mucho porque con continuidad tenemos que seguir, ya viene derivada y nos está alejando mucho. Profe, necesito que me confirme una cosa. Para el recuperatorio, para los límites, ¿nos va a pedir casos trigonométricos? ¿O ahí sí nos va a pedir? No sé a qué te refieres casos trigonométricos. O sea, los límites, por ejemplo, de cosenos, senos, tangentes, inversos, tangentes. Y sí, pueden ir. De hecho, No, sí, en un porque en tema el creo primer que parte, se... en el primer parte habían dicho que no iban a meter trigonometría, por eso. No, gráfica de funciones trigonométricas, hemos dicho. Ah, en el recuperatorio tampoco van a pedir gráficas de trigonométricas, ¿que no? No sé. Les podemos dar las gráficas y que ustedes puedan obtener la opuesta, la recíproca y la inversa, como se les ha dado en este que han pasado. Que grafiquen ustedes una trigonométrica no le vamos a pedir, o sea, que hagan el análisis y grafiquen porque lleva tiempo. Pero Claro, sí o sea, se les puede dar una rama de una de las trigonométricas y ustedes encuentran la opuesta, la recíproca y la inversa, a partir de la gráfica como se ha dado en el parcial. claro, o sea, Jueves 24. Ajá. A ver, esta es la propuesta. De 15 a 17 horas. Yo les dejo ahí en el chat. Ustedes pueden confirmar o no. Si están de acuerdo en esa, así les consultamos a otro grupo. Bueno, vamos a empezar a trabajar con el ejercicio número 7 de continuidad. Pero para eso me tienen que decir qué recuerdan de las funciones continuas. ¿Han visto el viernes pasado o el anterior viernes han visto continuidad? En la teoría, pregunto. Lo hemos visto todavía, profe. ¿No han visto? Pero sí me han dicho el otro día, hemos terminado la unidad número 2 en teoría. Hemos visto hasta límite, continuidad no hemos visto nada. Hemos terminado Nada, la unidad número 2 de límites. Nada de continuidad hemos visto. Yo le entendí. No, a terminar la unidad 2, sí hemos terminado ya, me han dicho alguien, yo me quedé con eso. Entonces la unidad 2 es la primera parte, todo límite, la segunda parte, continuidad, funciones continuas. De eso no han visto. Entonces, ¿okay? La profe ha tenido la mala suerte de que se le corte la luz cuando íbamos a tener la clase, si no me acuerdo mal. Bien, o sea, el viernes. Sí, ese día no hemos tenido. Sí, creo que eso. Claro, el día anterior del parcial no ha dado la profesora de Pablo. No han tenido. Se la cortó la luz. El viernes. Claro. En teoría ese día tenía que hacer un repaso general para el parcial. Ajá. Y terminar continuidad si le quedaba tiempo. Claro. Igual, no se conecta. No han recuperado esa clase estos días. Y hasta el momento no han dicho nada. No, pero- no. Bueno. Ahí. Bueno, ya le voy a dar yo la teoría que necesitamos, por lo menos para introducir continuidad, para que hagamos algunos de los ejercicios del 7. Ahí nos habla de análisis de la continuidad de las siguientes funciones gráficas. El concepto que necesitamos, ustedes me dicen si se ve o no lo que escribo yo en la pizarra. Es de continuidad de una función. Voy dictando, no vayan copiando. De una función en un punto. ¿De qué función o a qué funciones vamos a estudiar la continuidad? Vamos a estudiar de las funciones que hemos visto en la unidad número 1. Sea una función f definida del dominio de la función
en los reales, tal que el dominio de la función es un subconjunto o puede ser exactamente igual al conjunto de los números reales. O sea, vamos a estudiar la continuidad de una función de una función escalar. Y para ello vamos a tomar un punto que sí o sí pertenezca al dominio de la función. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, tenemos una función escalar, va del conjunto del dominio de los reales, del dominio de la función en los reales, tal que el dominio puede ser inclusive los mismos reales o puede ser cualquier subconjunto. Y vamos a considerar un punto x sub 0 que pertenezca al dominio de la función intersección con un entorno reducido centrado en x sub 0 y de radio del. Saben que el radio de un entorno es mayor a 0, pero lo suficientemente pequeño, de tal manera de que si yo hago la intersección del dominio con este entorno reducido alrededor del punto, estoy muy cerquita del punto, pero al ser reducido no lo considera al centro, o sea, al x sub 0. Profesor, Sí. disculpe, ¿usted está compartiendo la pizarra? Estoy escribiendo la pizarra. No estamos viendo, por lo menos yo no lo estoy viendo. ¿Los demás están viendo? Tienes que Yo sí. Sí, lo estoy viendo. Sí, Está estamos viendo en esta ventana. en la cámara del profe. Tiene que fijar la cámara del profe nada más. Ajá. Ah, perfecto. Bien. Gracias. Claro. ¿Ahora me ven? ¿Ven la pizarra? Sí, profe, sí. Sí, ahora sí, profe. Entonces, la definición de continuidad nos dice esto. F es continua. Esta es continuidad de un punto. F es continua en x sub 0, un punto que pertenece al dominio de F o un punto que pertenece a los reales en forma general, si se cumplen las siguientes condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Qué idea se tiene de continuidad de una función? Por ejemplo, de algunas que conozcan ustedes antes de darle la definición concreta. Por ejemplo, no toquen esto. La parábola y igual a x al cuadrado. ¿Será continua en 0, por ejemplo? La gráfica es así. Sí. ¿Será continua en 0? Y sí, porque la gráfica viene decreciendo aquí, pasa por ese punto y continúa, está hacia más infinito aquí porque está creciendo en esta rama. Nosotros estamos queriendo analizar la continuidad de la función en un punto, entonces así como veo para 0, puedo ver para 1, por ejemplo, la imagen de 1 a través de esta función siempre es 1, y si me fijo en 1 también se garantizaría la continuidad porque yo no he saltado a 1, sino que exactamente paso por 1. Lo mismo la recta de ecuación y igual a x, es una conocida por ustedes. Y igual a x, ¿cómo es la gráfica de y igual a x? La función identidad. La identidad que está centrada en el origen de coordenadas. Bien, pasa por el origen de coordenadas y tiene pendiente 1. Bueno, para no demorarnos tanto, también, esta siempre es continua, de hecho es continuo, no se corta a lo largo de todos los reales. ¿Está? Si yo quiero garantizar la continuidad, en 0 se lo garantizan, como también en el punto 1, 1, y así en cualquier otro punto que yo tome del dominio, que son todos reales, voy a poder garantizar la continuidad porque siempre
la gráfica va a pasar por ese punto. De hecho, cualquiera de esos puntos pertenecen al dominio, como aquí en esta parábola. Hay otra función también súper conocida por ustedes, que es la de valor absoluto. ¿Cómo es la gráfica de valor absoluto? Una B corta. Una B corta, ¿no es cierto? O sea, valor absoluto de x, ¿no? Que igual a valor absoluto de x, esa función, y igual a x es para los x mayores o iguales a 0, y y igual a menos x para los x menores que 0. Entonces las funciones de este estilo, como una B corta, y también tiene por dominio ¿a quién? A todos los A reales. todos los reales. A todos los reales. Por lo tanto, yo voy a analizar la continuidad en cualquier punto, y fíjense, si yo agarro, vengo caminando por esta curva, o esta que tiene pendiente negativa, nunca salto, simplemente siempre sigo una trayectoria continua y puedo continuar hacia la otra recta o por la otra recta que tiene pendiente positivo. Nunca pego un salto ni tampoco hay un punto abierto ni nada. Siempre, para cualquier punto del dominio, tengo una imagen a través de esa función. Entonces la noción de continuidad que tenemos que manejar es que la curva nunca se corta para mantenernos y para tener una función continua, sea la gráfica de la función que sea. Pero hay otras que sí. Si nosotros queremos, por ejemplo, y empezamos a cambiar el dominio de alguna de estas funciones, y digo, bueno, el dominio de esta palabra son todos los reales excepto el 0. El dominio de esta función identidad son todos los reales excepto el 1. Y bueno, va a tener una lagunita. Va a empezar ahí, fíjense, que si yo me dirijo por esta parábola, voy a llegar a 0 y voy a tener que hacer un saltito para continuar con la curva. Porque en x igual a 0 ahí no está definido. Lo mismo si vengo caminando aquí por este recto, voy a pasar por el origen de coordenadas hasta llegar a 1, fíjense ahí, voy a tener que hacer un saltito y continuar. Entonces ya la función no es continua ahí, no es continua esta aquí en 0. Empezamos a tener unos baches, ¿está? Más aún, si yo tuviera, por ejemplo, una gráfica así, una función por tramos, donde que, por ejemplo, a partir de aquí tengo una parábola, tengo una rama así, o sea que esa sea la función y yo tenga que analizar la continuidad en este punto. Aquí voy caminando por la recta es igual a x hasta 1, y aquí salto, vamos a suponer, a 3. Tengo que llegar a 3 y recién bajar. ¿Esta curva es una función o no? Tengo esta rama y después sigo. Sí, es función. ¿Es función? Oye, es la gráfica de una función cualquiera, es una función por tramos, porque está definida para los menores a x sub 0, que esta recta es igual a x, y para los x mayores que x sub 0, mayores o iguales, estaría esta curva, que es una rama de una parábola. Pero, fíjense ahí, yo tengo que saltar aquí, cuando llegue a 1 tengo que saltar, ni siquiera aquí puedo tocar al 1, tengo que saltar para poder continuar con la gráfica. Esa ya no es continua. ¿Está? Esta no es continua en x sub 0. Esta no es continua, así como está dado, en x sub 0 igual a 0, o sea, en el origen de coordenadas. En cambio, esta sí es continua en todos los puntos de su dominio. ¿Está? Es una función continua. Entonces, la idea que tengo que tener de continuidad es que la gráfica no tiene que tener ninguna interrupción, ni tampoco tiene que tener un salto como si tiene esta. ¿Está? Simplemente es que cuando yo la recorro con el lápiz,
por sobre la curva o la trayectoria, se dice, de la función, no tengo que ni tener una lagunita, ni tampoco tener un salto como tengo esto. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo el salto. O sea, ahí ya pierdo la continuidad de la función. ¿Se entiende? Sí, pero profe, Por en ejemplo, palabras la más función informales, ¿cómo? en palabras más informales, Sí. si existe un punto que no pertenezca a la función, no es continua. Existe un punto que no pertenezca a qué parte de la función. A la función en sí. Si existe una X que no pertenezca a la función. Ah, no entiendo a qué te refieres con que no pertenezca a la función. Los puntos Por a dónde ejemplo, pueden estar. Ahí Aquí en la en la segunda gráfica sí, en la existe una segunda- X sub 0 que no pertenece a la gráfica de la izquierda, pero sí a la gráfica de la derecha, Bien, que ese baja. cero pertenecería a la función. ¿No? No, porque tenemos un puntito vacío. No, Aquí, sí pertenece. pero Ese hacia arriba punto sí. no pertenece, pero ahí sí. Bueno, pero sí pertenece. ¿A quién pertenece? Al segundo tramo A de la, la... a la segunda función. Bien, ¿a quién pertenece? ¿A qué parte de la función pertenecería? ¿O A la a qué parábola. A la segunda función, a la parábola. Ah, Está bien, pertenecería a la parábola, quiere decir que si este es 3, la imagen de x sub 0, eso se indica, este punto abierto indica que la imagen de x sub 0 no es 1, sino es 3. Esto hemos analizado ya en el límite. Pero ustedes, cuando se refieren a que pertenece a la función, tengo que decidir a qué parte de la función pertenece. ¿Al dominio o al recorrido? Aquí, el x sub 0, ¿pertenece al dominio de la función? X sub 0 pertenece al dominio de la función. Aquí F está de el X sub dominio de 0 la función. pertenece al recorrido. Así es. Aquí estoy marcando que la imagen de x sub 0 a través de f es 3. Con este punto relleno marcamos eso. ¿Está? Lo que indicamos es que la imagen de x sub 0 no es 1, si es 3. Yo les decía que creo que entiendo a lo que se refiere Bruno. Que el punto no pertenezca al dominio de la función, que es este, por ejemplo. Aquí yo 0, el origen de coordenada, le he sacado el dominio. O sea, el dominio de esta parábola, estoy diciendo, vamos a suponer que la llame G, el dominio de G son todos los reales menos el 0. Ahora, yo he dicho que no es continua en este punto, ¿por qué razón? Porque cuando vengo caminando por sobre la curva hasta llegar al origen, tengo que pegar un salto y continuar por la curva. Entonces hay un punto ahí que no pertenece a la función, que es el x igual a 0. Si el punto está en el dominio, como lo estoy indicando aquí, ¿la función deja de ser continua? Claro que sí deja de ser continua, porque el punto no está allí. Para que sea continua, yo tengo que rellenar esa función, rellenar ese bache, y ahí sí voy a tener una continuidad en ese punto. Y, profe, ¿Sí? en palabras muy informales, podemos decir que una función es continua cuando es una sola cosa, cuando no se tiene que dar saltos. Así es, eso es lo que intentaba decirles. o cuando nos tiene que levantar el API. Por ejemplo, si esto es un tobogán, yo tengo que venir por aquí, o los chicos que usan a lo mejor patineta, venir por aquí y tiene que poder pasar. Seguramente si un bache aquí se van a pegar un golpe nomás, se van a levantar y van a querer seguir.
Pero la función es continua cuando no tiene ninguna interrupción ni tampoco tiene ningún salto en un determinado punto de su dominio. Es decir, que yo me puedo deslizar si es que vengo en algo, como esto parece un tobogán, me puedo deslizar sin interrupciones. Aquí no, sin embargo, aquí sí en esta parte, pero aquí cuando llego a x sub 0 estoy viendo que tengo que hacer un salto para poder continuar con la gráfica. Eso rompe el concepto de continuidad. Sin embargo, hay una diferencia entre este y este. ¿Cuál es la diferencia grande? Que aquí 0 no pertenece al dominio de esta función que yo he llamado g. Sin embargo, el x sub 0 que yo estoy tomando aquí sí pertenece al dominio. Entonces, aquí estoy teniendo una discontinuidad diferente de esto. Porque aquí el punto no está en el dominio. Y aquí sí está. ¿Está? Y hay dos casos de discontinuidad. Una es esencial y la otra se llama evitar. Ahora cuando la definamos vamos a ver en estas funciones que tenemos. ¿Cuáles son esenciales? Son aquellas que yo, en las que el límite en el punto x sub 0, o sea, el límite de la función cuando x tiende a x sub 0 no existe. ¿Por qué puedo decir que aquí yo voy a tener un caso de eso? ¿Por qué no existe el límite de función aquí? ¿Me pueden justificar eso? El límite de la función cuando x tiende a x sub 0. Yo les estoy garantizando que no existe. ¿Por qué no existe? Porque si verificamos x sub 0 a derecha, vemos que se aproxima al 1. Exacto. Bien. Y O sea, por izquierda se aproxima al límite laterales. Cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda, ¿a qué es igual este límite? Tiende al punto que no existe. Por izquierda, ¿a qué se Tiende van a aproximar? 1, ¿no? al 1. Aquí está. No veo bien, Cada yo vez- creo que en la 1. Bien, se van acercando. Si me pongo más cerquita de x sub 0 por la izquierda, las imágenes se van a ir aproximando cada vez más a 1. Por más que sea por debajo y por abajo me voy aproximando, el límite cuando estoy muy cerca de x sub 0, las imágenes de estos valores que están muy cerca de x sub 0 se están aproximando a 1. En el límite, este límite existe y vale 1. O sea que este existe. ¿Cuánto vale el límite de la función cuando x tiende ahora a x sub 0 por derecha? A 2. Cuando x tiende a x sub 0 por derecha, las imágenes las voy a ir obteniendo a través de esta curva. En la medida que me aproxime más a x sub 0, las imágenes a quién se van a aproximar aquí. A 2. Estrés, creo que no ¿Es 3? estrés. Estrés. A ver, 3. Me voy a ir aproximando más y más a 3. Entonces, Y como los límites son distintos, no existe límite. existe. Perfecto. Para que exista este límite, los laterales tienen que existir, pero además de existir, tienen que ser iguales. Y aquí estamos viendo que son distintos. Por esa razón, este límite de la función cuando x tiende a x sub 0 no existe. Y esto, ahora lo vamos a ver y lo vamos a verificar con la definición. Esto garantiza que la discontinuidad que tengo aquí es esencial. Aquí F es discontinua o no continua, esencial. Sin embargo, les muestro aquí. ¿Qué pasa aquí? El límite de la función cuando x tiende a 0. ¿Cuánto vale? ¿Existen los 0. laterales? 0. A ver,
el límite de la función cuando x tiende A 0 a por 0 izquierda. por la izquierda, ¿cuánto valdría? 0. 0. El límite, o sea, existe. Para que puedan comparar tiene que existir. ¿Existe el límite de la función cuando x tiende ahora a 0 por la derecha? Sí, Sí. cero es. Cero Me está. aproximo a 0 por la derecha, voy a ir bajando en esta curva, va a ser también 0. Ambos límites existen y además son iguales. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de esto? Entonces, Que el límite cuando x El tiende a límite 0 es existe. 0. Vale 0. bien, el límite de la función cuando x tiende a 0 existe y vale 0. La existencia del límite de la función en el punto nos garantiza que esta discontinuidad que tiene aquí la función ya, porque el punto no está en su dominio, es evitable. Esta discontinuidad que tengo aquí es discontinua, evitable. ¿Y cómo se puede evitar? Redefine la función. Redefine la ¿Cómo? función. Claro, tengo que redefinir esta función y hacer que 0 sea igual a ¿cuánto? La imagen de 0. A 0. A 0, o sea que la imagen de 0, es decir, primero, que 0 pertenezca al dominio, incluirlo Exacto. en el dominio de G a 0. Y después, que la imagen de 0 sea exactamente igual al valor de este límite. Porque yo podría haber incluido aquí al 0 poniendo una imagen de arriba. Pero ¿sería continua ahí la función? Así. No, ya no. Si vengo caminando por esta curva, llego al 0, un poquito antes del 0 tengo que pegar el salto, subir a 1, Y bajarme, volver. hasta el curva y continuar. La trayectoria del mono tengo que hacer. Y en ese caso no es continuo por más que yo lo incluí al 0 en el dominio de G. Entonces, para garantizar la continuidad, yo tengo que incluir al 0 en el dominio y además que la imagen del 0 coincida con este límite que ya sabía que existía, es decir, que f de 0 sea igual. Ahí voy a estar garantizando la continuidad de la función. Y ahí les estoy marcando 3 condiciones yo. Las condiciones para que una función sea continua en un punto son 3. La primera, que el punto esté en el dominio de la función. La segunda, que exista y sea finito el valor del límite de la función cuando x tiende al punto x sub 0. Y la tercera es que el valor de la imagen a través de f de ese punto sea igual al valor del límite. Esas son las 3 condiciones que debe cumplir una función, cualquier una función escalar, Profe, para que sea continua en un punto de x sub 0 de su dominio. O sea que el punto tiene que estar en el dominio. Entonces no voy a hablar de continuidad. ¿Alguna pregunta? sí, en el tercero que dice el valor de la imagen, sea, ¿qué me ha dicho? En el tercero, que f de x sub 0 sea igual al límite de la función cuando x tiende a x sub 0. Es decir, que coincida el valor del límite con el valor de la imagen. Gracias, Que profe. sean iguales. Esa es la tercera condición. Esas son las 3 condiciones que yo aquí le estaba por poner antes de presentarles esto de ejemplo. Bien, ahora sí voy a borrar. ¿Puedo borrar? No, profe. Bueno, terminen de copiar y voy a borrar. Para que ¿Podría poner ahí... un poco la cámara profe, para que se vea la parte de abajo?
del Sí, pizarrón? profe. Sí, ¿qué no se ve? Sería a partir de donde dice que existe un límite Bien. de x cuando Cero x tiende a la tiende derecha. cuando x o menos x tiende al infinito. A ver, no sé cómo es que dice. Ahí está. Ahí, Ahí sí. Dios santo. Ahí está. Gracias. ¿Cómo eran las tres condiciones, profe? ahora le escribo. Estoy por borrar para hacer lugar. Aquí le escribo en forma general. Son tres condiciones de continuidad, por lo tanto, van a ver, la profe va a poner de esta manera. C1, condición 1 de continuidad. La primera es que x sub 0 pertenezca al dominio. Es decir, que si estoy exigiendo que el punto pertenezca al dominio es para que podamos encontrar su imagen a través de esto. Porque si el punto no pertenece al dominio, nunca vamos a poder obtener la imagen. Sin embargo, el límite existe igual. Este es que x sub 0 pertenezca al dominio de f. En otras palabras, estoy diciendo que existe la imagen de f a través de, de x sub 0 a través de f. La segunda condición de continuidad es la más fuerte, porque esta pide que exista, voy a poner en palabras, que existe y es finito el límite de la función cuando x tiende a x sub 0. El límite de la función cuando x tiende a x sub 0. Para que el límite exista en un punto, los laterales tienen que existir y además ser iguales. Esa es una de las propiedades que hemos usado en los ejercicios anteriores. Y la última condición, si existe f de x sub 0 y si existe límite, la tercera condición nos exige que f de x sub 0 sea igual al valor del límite cuando x tiende a x sub 0. Esas son las tres condiciones de continuidad que vamos a exigirle a una función que está en un punto de su dominio para que sea continua. Esta es la continuidad de una función en un punto. Si tengo muchos puntos que pertenecen a la función y tengo que hacer cumplir las tres condiciones en cada uno de esos puntos. A modo de ejemplo voy a tomar, les decía, recién en los ejemplos que hemos puesto. Si no se cumple alguna de estas tres condiciones, la función deja de ser continua. Y tengo discontinuidad. ¿Tá? Las discontinuidades pueden ser dos. Si el punto, por ejemplo, si no se cumple la primera condición, pero sí se cumple la segunda, ¿tá? Fíjense que la primera implica la tercera, sí o sí. Si no se cumple la primera, la función va a ser discontinua. ¿Tá? Pero se cumple la segunda, la discontinuidad es evitable. Es decir, que si se cumple, existe el límite de la función donde x tiende a x sub 0, nosotros podemos redefinir la función para tratar de evitarla, como hemos hecho con el ejemplo que yo he presentado al comienzo. Hay otra posibilidad. Puede ser que el punto pertenezca al dominio, puede ser que exista y sea finito el límite, pero que no se cumpla la tercera condición. Es decir, que la imagen a través de f se iguala al valor del límite. Ahí también vamos a tener una discontinuidad evitable.
Voy anotando aquí las condiciones. Si no se cumple C1, pero se cumple C2, o sea la condición 2, F es discontinua, evitable, en X sub 0. Y aquí les pongo qué se debe hacer. Se debe redefinir, o se puede redefinir, a la función para obtener su continuidad. ¿Se ve, chicos? No. Sí se ve. Bien. Ok. La otra discontinuidad evitable que se puede presentar es la siguiente. Si se cumple C1, la primera condición, y la segunda condición, pero no C3, o sea, la tercera condición quiere decir que el valor de la imagen es distinto al valor del límite, también en este caso F es discontinua evitable en el punto X sub 0 y por lo tanto, si quiero salvar o evitar esa discontinuidad, tengo que redefinir la función. Y hay otra discontinuidad que es la más fuerte. Si no se cumple C2, que es la segunda condición, es decir, aquí exige dos cosas, ¿no? Que el límite exista y que además sea finito. Si no se cumple C2, o porque no existe el límite, o bien porque no es finito, se dice que F es discontinua, esencial o inevitable en X sub 0. Y no hay chances ahí para redefinir la función. Muy bien. Vamos a trabajar sobre algunos de los ítems que tenemos aquí en lo que estoy presentando en el práctico de ejercicio 7. Vamos a tomar el A. Ejercicio 7, ítem A. La función es una función por tramo. Está definida de la siguiente manera. La primera rama es menos 2x más 3 si x es menor que 1. La segunda rama es 1 si x es mayor que 1, menor o igual que 3. No. Mayor o igual a 1 y menor que 3. Y la tercera es x al cuadrado menos 4 si x es mayor o igual que 3.
¿Qué tipo de función tenemos aquí en la primera rama? Una función lineal. Lineal o afín. Después, Una recta. después tenemos una función constante, que sería la segunda. Sí, Bien. Una función constante en la segunda rama y en la tercera. la parábola. Una cuadrática. Bien, una función cuadrática cuyo gráfico va a ser una parábola. ¿Quién es el dominio de esta función, que es lo primero que tenemos que identificar? Todos los reales. Todos reales. ¿Seguro que todos los reales? Sí. La primera rama no incluye al 1, Pero están en la otra. pero en la segunda la constante lo toma. La segunda rama no incluye a 3, pero la cuadrática sí lo incluye. Por lo tanto, el dominio son todos los reales. Bien, que el dominio sea todos los reales nos garantiza que esta función va a ser continua en todo su dominio. ¿Qué opinas? Todavía no. 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 Ahora, ¿quién es el sujeto este? ¿Quién representaría a x sub 0 en esta función? Ahí hay dos. Ahí hay dos. El 1 y el 3. Bien. El 1, ¿por qué cargo podría ser el 1 o el 3? Porque es el punto en donde cambia la gráfica de la función. Bien, o sea, podemos pensarlo así. Si estamos ya en el gráfico de esta, vemos, vamos a ver que el 1 voy a ir por la recta y de pronto, después tengo que bajar o subir a la constante. Voy a ir por la constante entre los valores de x o del dominio comprendidos entre 1 y 3, y luego voy a tener que pasar a la cuadrática, es decir, a la parábola. Entonces, ¿en dónde se analiza la continuidad de una función? En un punto, como dice el título, en aquellos puntos, valga la redundancia, donde que la gráfica cambia de rama. Por eso estoy analizando en una función por tramos, y todas las que están presentadas allí están definidas por tramos. Nada más que puede haber un punto en donde que se analiza, puede haber 2 puntos, puede haber 3 puntos. Está todo depende de dónde cambia de tramo o de rama. Eso es lo que ustedes tienen que identificar y saber analizar luego la continuidad. Entonces, como aquí tengo 2 puntos, al que he marcado con rojo le voy a poner x sub 0, y al que he marcado con azul le voy a poner x sub 1. En cada uno de estos puntos, en 1 y en 3, hay que analizar la continuidad haciendo cumplir las 3 condiciones. ¿Qué les parece esta función? ¿Será continua en 1? ¿En x igual a 1 del dominio? ¿Y sí? No, sí. Sí. ¿Qué les hace pensar? El punto está en el dominio. O sea, la primera condición va a cumplir. Tengo que hacer por separado, ¿no? Para 1 primero, después para 3. Vamos a verlo analíticamente, ya que tengo aquí la definición. Vamos a hacer análisis. De eso se trata nuestra materia. Análisis para x sub 0 igual a 1. Hago húmedo esto, por eso se escribió así. Para x sub 0 igual a 1.
es lo que tengo que hacer y ver si se cumplen estas tres condiciones. La primera condición es 1 pertenece al dominio de F. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Sí. Si me han dicho que el dominio son todos los reales, el 1 está, es par. Si la respuesta es sí, entonces ¿cuánto vale la imagen a través de F? ¿Por qué rama van a poder encontrar la imagen? ¿Por la primera o por la segunda? Por la segunda. Por la segunda. Bien. X mayor o igual que 1 es a través de la segunda y tengo la constante. Ujú. Y vale 1. Vamos a la segunda condición que nos pide y es la más fuerte de continuidad. La segunda condición es preguntarnos si existe y es finito. Voy a usar de notación porque este símbolo no es cierto, que significa eso. En la parte algebraica de matemática, uso la notación del infinito y lo tacho para decir que es finito. Existe y es finito el límite de la función cuando x tiende a qué valor tendría que tender aquí. A 1. A 1, nos preguntamos esto. Ujú. Ustedes me responden. Ya aparece un artista ahí con miles de seguidores. ¿Qué opinan ustedes? Y hay que analizar. Y habría que analizar qué cosa. Por izquierda y por derecha los límites laterales. Así es. No habría que graficar Tendríamos la función Y entonces. habría que graficar. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, existe y es finito y vale 1. A ver, vamos a ver. Vamos a analizar lo mismo. Existe y es finito el límite de la función cuando x tiende a 1 por izquierda. Pregunto, si me tengo que aproximar a 1 por izquierda, ¿me podré aproximar por la primera rama o por la segunda? La primera. Primera. Estos valores de x, o sea, de que pertenezcan al dominio, son menores que 1. Entonces nos vamos a poder aproximar por la primera rama. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque si yo quiero analizar quiero realizar el cálculo analítico de este límite, tengo que saber qué función o qué rama de la función reemplazar aquí para hacer el cálculo. Si estos x son menores que 1, me voy a poder aproximar por estos x a las imágenes de la función a través de esta recta. Entonces, en el lugar de f de x se reemplaza por la rama correspondiente, que en este caso es la recta de ecuación menos 2x más 3. Y calculamos este límite por sustitución directa. ¿Cuánto vale el límite de la función menos 2x más 3 cuando x tiende a 1 por izquierda? 1. 1. De a 1. ¿Vale 1? Perfecto. Entonces existe. Por sustitución directa, ¿cómo tengo que hacer? Menos 2 por 1. Menos 2 3. por 1. Menos 2 por 1 1 más 3. más 3. Ujú. Y eso es igual a 1, me dice. 1. Existe y es un valor finito. Entonces ya lo voy a poder comparar con el otro límite si es que el otro existe. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Por qué rama de la función me voy a poder aproximar a esas imágenes? Por la segunda. Segunda. Por la segunda, porque esos valores de x son más grandes que 1.
Entonces, en el lugar de la función, voy a reemplazar por la ecuación que corresponde a la segunda rama. ¿Quién es? 1. 1. Y el límite de una constante aquí es igual. La constante misma. Bien, perfecto, es 1. Como ambos límites laterales existen, son valores finitos, los podemos comparar. ¿Cómo son estos? Iguales. Iguales. Entonces, ¿qué voy a decir del límite de arriba? Existe y es finito. Que existe y que es un valor finito. ¿Y cuánto vale? 1. Bien, el límite de la función cuando x tiende a 1 es igual al valor que han obtenido en los laterales y es 1. Perfecto. O sea que ya van cumpliendo dos condiciones, dos de las tres. ¿Cuál es la tercera? La imagen de x sub 0 tiene que ser igual que el límite. Bien. La imagen de x sub 0, que en este caso es la imagen de 1, ¿es igual al valor del límite de esta función cuando x tiende a 1? Sí. Sí. Sí, la imagen de 1 me han dicho que vale 1 y el valor del límite lo acabo de calcular aquí y vale 1. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? ¿F es continua en 1? Sí. 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 Luego, entonces, concluimos que F es continua en x sub 0 igual a 1. De esta manera se analiza en forma muy sencilla la continuidad de la función, y esto lo hice en forma analítica. Si uno tuviera gráfico, tranquilamente podemos hacer cumplir las tres condiciones en el gráfico y lo puede hacer en forma gráfica también. Entonces, el 1, aquí ya sabemos que f es continuo. Ustedes solitos van a decirme si f es continuo o no en x sub 1 igual a 3, o sea, en 3, que también es un punto del dominio. A ver, realicen el análisis ahora, así como esto, pero para x sub 1 igual a 3. Deben verificar las tres condiciones, ¿no?
¿Se les dio? ¿Será continuo o no? No. ¿Por qué qué tipo de discontinuidad tienen? La Yo he primera puesto que el límite, o sea, primero he puesto que en la condición 1 que el 3 sí pertenece al dominio. Bien, Creo que si pertenece se encuentra en la imagen. esencial, ¿A ¿no? través de cuál rama podrían encontrar la imagen? ¿A través de la segunda o de la tercera? De la tercera, porque es donde lo incluye el 3. Perfecto. O sea, los x mayores iguales a 3 tienen por ecuación x cuadrado menos 4. ¿Cuánto vale su imagen? 21. 21. ¿Están de acuerdo los demás? Y los límites laterales ambos valen 5. Así lo puedo calcular Bien. yo con sustitución directa. Bien. O sea, cuando quiero aproximarme a 3 por izquierda, ¿cuál de las dos ramas de la función has tomado? ¿La segunda o la tercera? La tercera. La segunda. La tercera te vas a aproximar a 3, pero por la derecha, porque esos x son más grandes que 3. O sea, me tendría, por la segunda fama me conviene, en serio, ¿no? Claro, tienes que ver qué valores del dominio son menores que 3. La segunda y la primera función, pero en este caso no sirve la segunda. Ajá. ¿Cuánto le daría el límite lateral entonces cuando x tiende a 3 por izquierda? 1. ¿Y da 1? Y 1. Y daría 1, porque la función es la constante allí. Claro. Es 1 para todos esos x. Bien. Profe, a mí me da 1 y 5. Bien, existe, Ujú. eso es lo bueno, que exista el límite lateral por la izquierda. Si no existe alguno de los dos, directamente no existe el límite en el punto. ¿Recuerdan la propiedad? Bien, van a Profe, pero la buscar el primera límite. condición a mí, ajá, ¿Cómo? la primera condición no me da 21 a mí, la primera condición, como el compañero ¿Cuánto te decía. ha dado? O sea, yo he hecho por sustitución directa, no sé si está bien. Y Es que la imagen se encuentra de una sola forma. no sé. ¿Y da 5? Profe, no da 5. Claro, 5 me da a mí. 5 da. Sí, 9 Sí, 5 me da. 3 al cuadrado es 9 menos 4 es 5. Bien, entonces 5, corrobore Francisco, aquí. 3 al cuadrado es 9 menos 4 es 5. Bueno, el límite lateral me ha dicho por la izquierda les da 1, por la derecha Da 5. da 5. ¿Cómo son los límites laterales? Ambos existen. Distintos. Por lo tanto, Siempre son distintos. Bien, Muy bien. son Continuidad distintos. y continuidad Por lo esencial, tanto, ¿no? el límite en el punto existe o no existe. No existe. no existe. Bien, no existe el límite de la función cuando x tiende a 3. La tercera condición no se hace cumplir o directamente se puede poner un guión. ¿Por qué razón? Como no existe el límite, no pueden comparar con el valor de la imagen. ¿Está? O si no existiera la imagen, no pueden comparar con el valor del límite si existiera. Entonces, van directamente a la conclusión. Luego, F es discontinuo, esencial o evitable. Esencial. Esencial. Perfecto. Esencial. Es esencial porque no la pueden redefinir en la función, no la pueden evitar esa discontinuidad. Correcto.
Profe, ¿no había dicho Bien. que inevitable o esencial era lo mismo? Sí, inevitable o esencial. No es Bien. evitable, eso es lo que dije. Sí, es que usted ha dicho, ¿es inevitable o es esencial? Y he dicho, ¿qué? Uy. Pensaba que eran distintos y que no había notado algo. No, sí se dice, o sea, se dice de la misma forma o de la misma manera. Esencial equivale a inevitable. Eso es lo que escribí yo. Entonces aquí sería la discontinuidad de la función en x igual a x sub 1, que es 3, es esencial o inevitable. No hay formas de evitar esa discontinuidad. Bien, vamos a hacerlo ahora el gráfico de la función. Hay que graficar a esta función. Entonces f es continua, no, es discontinua, esencial. En x sub 1 igual a 3. O sea que en un punto puede ser que la función sea continua como este, y en el otro puede ser que sea discontinuo, evitable o esencial. Aquí es esencial. O también puede ser que sea continuo. Y fíjense en que el punto, si bien está en el dominio, no garantiza de que sea continuo, ¿no? Hay que ver cómo está definida en la otra rama también y analizar las tres condiciones de continuidad. ¿Alguna pregunta sobre eso? Profe, en la condición 3, si no presenta, o sea, si no tenemos con qué comparar, ¿cómo lo dejamos en la tercera condición que había que poner? Directamente, buena tu pregunta, directamente se pone así un guión, no hay nada para hacer, o se pasa a la conclusión ya porque la función, ahí es donde que justifican ustedes, que la condición 3 no la hacen porque la función presenta una discontinuidad esencial. Y directamente... ¿Y cómo, no sé. y cómo concluiríamos en este ejemplo que luego f de x... Claro, F nomás. F discontinua esencial en x sub 1 igual a 3. O en 3 directamente. A ver. Ahora hay que hacer el gráfico de esta función. Y ahí en el gráfico también pueden hacer cumplir la continuidad o las condiciones de continuidad. ¿Qué necesitan encontrar para poder graficar esta función? Dado que la primera rama es una función lineal que nos da por gráfico, ¿qué cosa? Una línea recta. Una recta. Una recta. La segunda, ¿qué hay que buscar para, o qué hay que encontrar para graficar una recta? Y 2 puntos nada más. Los puntos de intersección, perfecto. Para graficar una constante hay que buscar algún elemento. Sí, el número No, porque ya 1. tenemos valores. Pasa por y igual a 1. Claro. Claro, es una recta constante que pasa por y igual a 1. Y para Y es encontrar... paralela al eje de x. Bien. Para graficar una parábola... Los puntos No, de aquí el eje de simetría, el vértice Perfecto. y la Bien. concavidad. Bueno, Exacto. manos a la obra, entonces. A ver, para la primera rama es si x es menor que 1, la función toma por ecuación la recta menos 2x más 3. Buscan las intersecciones con los ejes. Para la segunda rama, si x es mayor que 1, mayor o igual que 1, menor que 3, la función toma por ecuación a la recta y igual a 1. Y si x es mayor o igual que 3, la función toma por ecuación la parábola de ecuación f de x igual a x al cuadrado menos 4. ¿Me va a dictarlo?
las intersecciones que tiene la recta, las intersecciones que tiene la parábola, el vértice, la concavidad, el eje de simetría, y yo lo voy a ir graficando. Leonardo, Pepa, usted va para encontrar las intersecciones o los puntos donde intersecta el eje X y el eje Y, la recta. He encontrado el de eje X, Ok, que es 3 medios. ya me va a decir, pues Pepa va a encontrar con el eje Y. Leonardo, Francisco ya tiene con el eje X. Pablo, usted va a buscar el vértice de la parábola. ¿Está? ¿Yo, profe? Sí. Muy bien. Luca, Valentín, Rodríguez, me va a decir en dónde corta la parábola el eje X, la intersección con el eje X. Profe, Así es, del eje Y tienes que buscar la intersección, Leonardo. profe, Sí, dígame. yo me he tenido que ir por un momento y discúlpeme, ¿usted me ha pedido Bien. hacer algo? Sí, buscar la intersección de la parábola con el eje Bueno, profe. Sería la misma que la Y. del... Rubén Saavedra. Me va a decir si es cóncavo hacia arriba o hacia abajo esta parábola. Francisco, ¿me dicta la intersección con el eje X? De la función lineal la he hecho yo en las intersecciones. Sí, sí. ¿Qué punto Bueno, es? la intersección con X es 3 medios. 3 medios. Positivo. Sí, positivo. Y la intersección Bien. con Y es 3. A ver, ¿está de acuerdo, Leonardo? El vértice de la... Bien. El punto de intersección con el eje Y, ¿qué coordenadas tendría? 0, 3. Bien, 0, 3. Perfecto. Vamos a trazar tu gráfico ahora. Con esos dos puntos suficientes para trazar el gráfico de cualquier recta. Origen de coordenadas. He marcado algunas unidades enteras. Ahora voy a marcar en el eje Y las demás. Muy bien. Menos 2, menos 4, 2, 4. Bien. Tres medios 0 y 0,3. 0,3 es este punto, 3 medios 0 es este punto. Por esos dos puntos pasa la recta de ecuación y igual o f de x igual a menos 2x más 3. Voy a trazar con líneas punteadas a la recta y ustedes me dicen para qué valores de x está definida en esta función. Veo la ecuación de la función, la regla de correspondencia. ¿Qué parte de esa recta tengo que rellenar? Todas las X Hasta sean antes de menores 1. que 1. Todos los valores que Bien. sean estrictamente menores que 1. Bien, menores que 1. O sea, para todos estos valores, las imágenes para f o a través de f van a caer sobre esta recta. Entonces busco la imagen a través de 1, a través de la recta, y a partir de allí, para esa rama
¿El 1 tiene imagen sobre esa rama? No. No. Entonces, ¿qué va a ser aquí en el gráfico? ¿Un punto relleno o una circunferencia? Una Una circunferencia. circunferencia. Bien, hago una circunferencia, no un círculo. Voy a hacer medio grandecito para que se vea y relleno la recta para los x menores que 1, es decir, para la rama que está desde 1 hacia la izquierda, todo esto. Esa es la gráfica que pertenece a f. Todo lo demás puedo borrar o puedo dejar con línea de trazo. Para que no me confunda, yo hago de borrar. Bien. Carlos, ahora tengo que trazar la segunda rama, que era la constante, que es igual a 1. Es una función constante, profe. Gráficamente, ¿qué va a ser? Una línea perpendicular, paralela al eje X. Bien, vamos a trazar una recta pendiente nula, por y igual a 1, que está aquí. Entonces me paro en y igual a 1 y voy a trazar, y esto muy arriba. Voy a trazar la recta constantemente 1, desde 1 hasta 3. Sí, A 1 toma. y a 3, ¿lo toman la constante? A 1 lo toma, pero a 3 no. Bien, entonces voy a rellenar en 1, ese punto que estaba vacío por la primera rama, lo acabo de rellenar porque la segunda rama sí lo contiene. Sin embargo, dice que está definido para los valores de menores que 3, entonces entre a ser un punto abierto o una lagunita o una circunferencia, como lo quieran llamar. Allí tengo la imagen de 3, no es 1. ¿Cuánto es la imagen de 3 entonces? Cuando lo analizamos para 3, ¿cuánto es f de 3? ¿Cuál rama lo Disculpe, he contiene? escuchado mal. ¿Cuánta es la imagen de 3 a través de f? 1. 1. 1. No, Tiende a 1. no es 1. No, la f de 3. ¿Cuánto han calculado la f de 3? No. ¿Cuál es Ah, no, este? perdón. No, pues era la tercera rama porque ya que el 2 no lo incluye. 5, La profe. tercera rama, menos 4, profe. Eso lo tomaría 3. ¿Cuánto vale la imagen de 3? Pregunto. Menos 4. No. 5. Eso sí que me gustó. Por ahí va. La imagen de 3 han calculado cuando han analizado la continuidad para x sub 1 igual a 3 en el primer punto. Y valía 5, es este punto. La pregunta es, ahora, ¿qué elementos han encontrado para la parábola? ¿Dónde está el vértice de esta parábola? Está sobre el eje X. Va, el eje Y. El eje Y, a ver qué coordenadas tiene el vértice. Voy a poner aquí. 0 menos 4. 1 menos 4, correcto. Bien, a otro alumno había asignado la intersección con el eje X. ¿En qué punto corta la parábola del eje X? Dos puntos. Menos 2 y 2. Menos 2, 0, 2, 0. ¿Puede ser? No puede ser. Rubén, Saavedra, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo de esta parábola. Eje de simetría es una recta. X igual a ¿cuánto?
Pablito, X igual a cuánto es el eje de simetría. Eje de simetría se refiere a la cuando intersecta con el eje X. No, eje de simetría de la parábola es una recta. Ah, Bruno, ¿cuál sería el eje de simetría de esta parábola? 0. ¿No sería, profe? 0. X igual a 0, o sea que el eje de simetría va a coincidir con el eje Y. Sería una recta paralela y coincidente al eje Y. Bien, tengo el vértice en el par ordenado 0, menos 4, corta el eje X en los puntos menos 2, 0 y 2, 0. Cóncava, ¿hacia dónde es, Rubén? Coeficiente principal es 1. A ser mayor a 0, la parábola va a ser cóncava hacia arriba o hacia abajo. Y hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, profe. Bien, entonces tengo los puntos suficientes, sé que cóncava hacia arriba tiene el menor punto, el menos 4, que es el vértice. Me puedo ayudar con estos dos puntos que son simétricos respecto al eje X igual a 0, menos 1 y 1. La imagen tanto de menos 1 y 1 es menos 3 para ambos. Entonces, saben que van a pasar por estos puntos que son simétricos. Y encima es cóncava hacia arriba. Va a pasar o va a cortar el eje X en 2, la rama, y va a seguir creciendo aquí. Estoy rellenando la rama. Línea de trazo. Ahí tendría que ser punteado Así es. para demostrar que es una función que no cubre los valores que sean menores que 3, disculpe. Ahí está. Hago una rama, por simetría puedo hacer la otra. ¿Está? Y rellenamos esa parábola, ¿para qué parte? Para números mayores o iguales que 3. Para valores de dominio que sean mayores o iguales a 3. Bien, para los X mayores o iguales a 3, las imágenes a través de F la va a tener sobre la parábola. Entonces, voy a ir en 3, me voy a preparar. La imagen de 3 es 5 y a partir de 5 hacia arriba vamos a tener la gráfica de F. Entonces, todo esto que estaba aquí abajo, que hemos necesitado para graficar, no es necesario una vez que hagan el gráfico, lo borran o lo dejan con líneas punteadas. ¿Está? Y rellenan solamente la parte del gráfico que pertenezca a F. Entonces, aquí están viendo que F, aquí, esta es la función F, aquí están viendo que F es continua en X sub 0 igual a 1. ¿Por qué razón? Porque la imagen de 1 es 1, y la tienen aquí. Esta es la imagen de 1. Los límites laterales son iguales, entonces existe el límite infinito y vale 1. Y además, la imagen de F coincide con el valor del límite. El punto existe, el límite existe finito y la función del x sub 0 es igual al límite de x sub 0. Claro, correcto. O sea, se cumplen las tres condiciones de continuidad. Sin embargo, están viendo que en x igual a 3 no pasa eso. Que la imagen de 3 está aquí y vale 5,
Pero la segunda condición, no existe el límite de la función cuando x tiende a 3 porque el límite lateral por la izquierda va a tender a 1, el límite lateral por la derecha va a tender a 5. Eso demuestra como los límites laterales ambos existen, pero son distintos. Entonces el límite de la función cuando x tiende a 3 no existe. Existe el límite. F es discontinua, esencial en x1 igual a 3. Pues la segunda condición no se cumple, no existe el límite de la función cuando x tiende a 3. ¿Está? Pero es un punto del dominio. Sin embargo, si uno viene caminando por esta recta para continuar por la gráfica, tiene que pegar este salto de 4 unidades y continuar por esta rama de una parábola. Cuando tengo un salto, así sea lo más pequeño que sea, la función deja de ser continua en ese punto del dominio. Ahí hay un salto bien alto de 4 unidades. ¿Alguna pregunta? ¿Los demás ven bien el pizarrón o no se ve bien? Por rato se distorsiona, pero es más por la conexión que por otra cosa. Claro, yo creo que sí. Por ratito se ve medio borroso, pero por otro rato se ve clarito. Traten de copiar en ese momento que se vea bien. Muy bien. Vamos a tomar uno de los que están allí en la función el ítem D. ¿Alguna pregunta de esto? Yo creo que no, profe. ¿Los demás? Consideremos el ítem D, cuya ecuación es 2 a la x, si x es menor que 1, raíz cuadrada de x más 1, si y x es mayor que 1, menor que 3, no, profe. mayor que 1, Solamente mayor que 1. Y 5 si si x x es igual a 1. Y 5 si x es igual a 1. ¿Qué tipo de función tenemos aquí en cada rama? En la primera función tenemos una exponencial, en la segunda es una función raíz cuadrada y en la tercera es un punto, un par ordenado, Esta es mejor una dicho. función exponencial de base 2. De base 2, esta es una función radical por raíz cuadrada, que está dentro de las funciones irracionales, y esto es un punto. ¿Perfecto? Bueno. Bien. ¿Dónde deberíamos analizar la continuidad de esta función? Es decir, hacer cumplir estas tres condiciones. ¿Puedo borrar el gráfico? Y en 1, profe, le diría. En 1. En 1. En 1.
En 1. ¿Han copiado el gráfico? Sí. En 1 es que cambia, ¿verdad, profe? En 1 cambia de rama. Cambia de rama. Entonces, deberíamos analizar la continuidad de la función en x igual a 1. Pero antes debemos identificar cuál es el dominio de esta función. ¿Qué opinan? Todos los reales. Todos los reales. ¿Están de acuerdo? A ver, ahí contempla todos los negativos en la primera función. Después Sí. contempla a 1 en la tercera función y contempla todos los mayores que 1 en la segunda. Bien, entonces, ¿está bien que sea todos los reales? Creo que sí. Bueno, me pregunto, ¿f es continua en x sub 0 igual a 1? La primera condición, ¿cuál rama lo verifica? Tiene 1. La tercera. 1 pertenece al dominio de f. Sí, profe. Sí, por el punto, sí. Sí, el punto lo contiene. F1 es igual a ¿cuánto? 5. A 5. 5. Correcto. A ver, vean si se cumple o no la segunda condición, es decir, existe y es finito. Aquí tiene que ser finito, ¿no? El límite de la función cuando x tiende a 1. Analice los laterales. ¿Son iguales? Estoy viendo que hay pocos alumnos ya. Les quería comentar que ya hace unos años, 3, 4, 5 años, que hay una gran deserción en estas carreras. No sé de qué depende. Ustedes deben saber de las situaciones de... ¿Informática se refiere, profe? ¿En carreras de informática? Sí, en las carreras de informática. Empiezan muchos alumnos, como han empezado este año ustedes. Había cerca de 300 inscritos. Y por lo menos en análisis 1, que es una materia anual. Y aprendió el parcial la mitad, menos de la mitad. Yo creo que por la virtualidad. Y muchos han entrado de dos. Pero les hablo un rango de 5 años, ¿no? Profe, Y antes no esto teníamos obviamente... virtual. Profe, esto obviamente es una opinión poco oculta. Es literalmente lo que se me viene a la cabeza, una razón. Para mí, profe, la gente directamente no piensa en hacer una licenciatura porque, por ejemplo, digamos, si hay gente que quiere programar, tranquilamente puede ir a buscar
algún tutorial o algún manual para codificar en algún lenguaje. Como si no les importara lo que hay detrás del lenguaje o de la computadora en sí. Solamente les importa programar para trabajar rápido. Claro. Como aprender Es lo que se me viene a la cabeza. Muy seguramente está erróneo o está incompleto. Sí, amén de eso, o sea, el alumno que estudie una carrera universitaria, sea cual sea, y sea esta carrera o cualquier otra que hay aquí en Santiago, puede hacer eso, digamos, independientemente si estudia o no. O sea, lo puede hacer las dos cosas, insisto, y si la hace con una formación académica, mucho mejor, porque el día de mañana va a tener con qué ampare para conseguir un buen trabajo. Pero yo lo que digo es que no hay que subestimar a la universidad, sí, a la educación que te da la universidad, porque también es muy útil. Es muy útil y es muy importante porque la salida laboral que tienen cualquiera de los egresados de las carreras de PI o de LSI, muy importante, más en la actualidad. Es súper importante. Si son carreras, o decir, largas, que llevan muchas horas, porque tienen muchas horas cátedras, son pesadas, la mayoría de las materias son anuales, por lo menos de los primeros años del ciclo básico, pero no sé si es eso. Y la además, razón de la profe, reflexión. a ver, profe, agarra un buen ritmo, profe, también. Desde el Para mí que comienzo se- no agarra un buen ritmo. No. También puede ser. Para mí que se dan cuenta que no le gusta. Pienso lo mismo, o sea, yo pienso que al principio como que no toman un buen ritmo de la carrera y toma está en otra, pero en estos momentos, ya en junio, por así decirlo, se vuelven locos, porque ya no han tenido un buen ritmo en la universidad y ahora están mal. Puede ser, también es otro de los factores. profe, Pero una cosa que ustedes en particular, ¿cómo ya van 2 meses de cursado? ¿Qué les ha parecido este primer año? Pesada, ¿Cómo, profe? Muy Le light, diría- muy relajados. definitivamente fuera de lo que esperaba. Yo también, la Mis verdad. expectativas. Ha roto mis expectativas. Sí. Y Por ahí también se estas expectativas que me han roto, creo que le podría decir que me están ayudando a crecer como persona. Pero igual, siendo sincero, aunque la materia sea pesada, siendo sincero, esto nos ayuda demasiado a poder desafiarnos. Yo es lo que tomo del análisis. No es como una materia pesada, sino como un desafío para probarte vos si vales para esta materia o no. Bien, ahí Leonardo opina, yo creo que todos están muy acostumbrados, sí, al estudio constante. Puede ser, pero hay muchos, o sea, ahora en la virtualidad misma tenemos muchas formas de ayudarlos. Hay tutores pares, del centro de estudiantes también siempre van a tener alguna ayuda. Desde los profesores nosotros siempre nos contactamos con el equipo del GAME, y hay otras formas de salir adelante si quieren seguir estudiando y si se puede en este momento. O sea, está la posibilidad, no tienen que tirar la toalla tan rápido. Simplemente hay que pedir la ayuda, hay que buscar que a algunos o alguien les recomiende o les pueda orientar cuando se sienten con muchas dudas o con muchas inquietudes que no saben a quién recurrir. Es necesario pedir esa ayuda. Pero simplemente no encontramos las razones, porque todos estos últimos años, 5 años para atrás, le hablo, ¿no? O sea, ya 3 años sin la virtualidad, digamos, presencial, había una importante deserción, la misma que estamos teniendo este año. Ahora le podemos echar la culpa, bueno, a la virtualidad y que no todos pueden tener acceso, y es cierto,
pero 3 años antes también ocurrió lo mismo, no sé por qué. A mí me llama mucho la atención. Yo soy docente del primer año y de todas las carreras de la facultad. Y en todas estamos teniendo estas complicaciones en los últimos años, pero más se ha notado en estas carreras de informática. Y profe, también me gustaría agregar un pequeño punto a lo que usted dice. Y también voy a utilizar un ejemplo. Por ejemplo, digamos, en medicina, la carrera de medicina no solamente le toma 7 años en completarse, sino que también tiene que especializarse y siempre estar aprendiendo cada vez más para ejercer su trabajo. En cambio, por ejemplo, un chico, digamos yo, un chico de 18 años, se pone a leer mucho Python y es posible que dentro de 2, 3 años ya pueda programar de forma profesional. Yo creo que también puede ser el hecho de que se puede poner a trabajar muy rápido los conocimientos que se obtienen. Claro, yo creo que sí. Es que también mucha gente piensa que va a entrar pensando que va a programar cuando no va a ser así. Sí, en realidad, ¿qué pasa? Todos los ciclos básicos de cualquier carrera universitaria no entran a la fondo. ¿Por qué? Porque hay que formarlos y hay que hacer una especie de trampolín necesario, una especie de base necesaria de conocimientos previos, muy, por ahí, a lo mejor sea, muy por demás, a lo mejor, o amplio, o a lo mejor nosotros en el tema matemático, muy por demás matemático tal vez sea, la formación básica, que por ahí piensa, no, yo he entrado en esta carrera que pensaba que no tenía tanta matemática y resulta que estamos viendo en el ciclo básico mucha matemática. Y la verdad, que la van a utilizar, sí la van a utilizar. Más adelante, seguro estamos de que los algoritmos o en la programación que tengan que hacer, van a necesitar razonar o el razonamiento matemático. Va a ser útil. Eso no quiere decir de que a lo mejor si alguien no hace la carrera de la licenciatura o del profesorado en informática, no puede programar bien, no sea un profesional en programación, lo puede hacer como manifestaba Bruno. Se puede especializar viendo los videos, hay muchísimo en la red, hay muchísima gente que se dedica a la programación y que no necesariamente ha sido formada en una universidad, lo aprende solo y después se ha especializado. Pero para eso también ha tenido que invertir mucho tiempo. La diferencia va a ser aquí, invertir mucho tiempo y también vas a tener el día de mañana un título que avale ese conocimiento que vos tengas y que en la parte laboral va a redundar mucho en la parte económica. Creo yo, pero bueno, cada uno lo va a ir viendo en su forma de pensar y en su forma de ir creciendo y asimilando esta nueva información que están adquiriendo. Profe. Sí. Para mí al principio sí me ha costado un poco la materia porque yo en 5º año de secundaria no tengo matemática, así que me ha costado mucho adaptarme. Así que, pero igual hago el esfuerzo posible para poder entender esto. O sea, claro. Uno que no se tenía matemática, qué sé yo, hace 2 años, igual tiene que adaptarse al ambiente universitario. Y es lo que me costó, pero poco a poco me estoy acostumbrando. Me pasó lo mismo. Sí, pasa mucho por el hecho de que depende de la orientación de la que vienen y muchas veces nuestras orientaciones que hemos terminado en secundaria no tienen nada que ver con la elección de carrera que hemos hecho después de secundaria. Y bueno, eso sí, también es un condicionante, pero si me he preparado bien en lo que me haya especializado en secundaria, tengo que poder adaptarme lo más rápido posible a esto, lo que está viviendo ahora.
Dicen que los últimos años de la carrera son los más tranquilos que hay. Sí, a los Sí, últimos. porque ya está formado. De hecho, el segundo, el tercer año ya va a ser totalmente diferente. Porque ya el alumno, o sea, ya es alumno. El primer año por él transita en lo que hago y lo que dejo de hacer, o en lo que hago, lo que puedo por ahí. Pero después ya la cosa va tomando más forma, la responsabilidad es otra, y la forma de encarar cada una de las materias es otra, porque ya he venido teniendo una experiencia previa. Ahora la estoy armando o haciendo la experiencia. Ya en segundo año, segundo módulo mismo, van a ver que son otras personas, otros alumnos y otra forma de llevar y de encarar, inclusive los parciales. Así que yo siempre digo que el alumno del primer módulo, no sé si es alumno todavía, y a lo mejor no, depende de cómo se haya preparado, predispuesto para empezar. No hablo de capacidad, de nada de eso, ¿no? Simplemente alumno porque estás en una institución educativa. Ahora, después ya en el segundo módulo, sí sos un alumno regular, como se lo considera en la universidad, está el reglamento alumno, pero además, tengo ya un bagaje y una experiencia que no lo tenía cuando había iniciado el primer cuatrimestre. Entonces ya considero y tomo y asumo la responsabilidad de otra forma. Claro, profe, claro. Bien. Vamos a terminar este ejercicio, a ver. Vamos a ver si han podido determinar de esto. ¿Existe o no este límite? Al analizar los laterales, Por izquierda me termina dando un valor muy cercano a 2, porque al ser un valor menor que 1, como al ser un valor muy cercano, menor que 1, utilizo la primera función. No sé si estará bien, profe. A mí me ha dado que 0 por derecha. A 1 por izquierda. ¿Por cuál rama se pueden aproximar? ¿Por la primera o por la segunda? Por la primera. Por la primera. Entonces la función va a ser 2 a la x. El límite de 2 a la x cuando x tiende a 1, ¿a qué es igual? ¿A 2? A 2. A 2. Porque 2 a la 1 y esto es 2. Por sustitución directa. ¿Existe y es finito el límite de la función cuando x tiende a 1 por derecha? ¿Por cuál función nos vamos a aproximar ahí a 1? Por la segunda creo que era, la raíz. La raíz. La raíz cuadrada de x más 1. ¿Y cuánto vale esa? Raíz de 2. Raíz de 2. Raíz cuadrada de 2, porque es raíz cuadrada de 1 más 1, que esto es raíz cuadrada de 2. Aproximadamente igual a 1, a 1,41. Claro, pero como es un irracional, lo voy a dejar así para ponerlo completo. Como ambos existen y son valores finitos, los podemos comparar. ¿Cómo son estos límites? Distintos. Son distintos. Por lo tanto, no existe límite. No existe el límite de la función cuando x tiende a 1. Directamente no existe, puedo poner así, el existe tachado, como ponen en la vereda, no estacionar, lo voy a poner aquí, el existe tachado para decir que no existe el límite de la función cuando x tiende a 1. Directamente la tercera condición no se analiza y se pasa. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que comparar, aquí en la tercera tengo que comparar dos valores, el valor del límite y el valor de la imagen de la función. Entonces, cuando uno de los dos no existe, directamente no se analiza esa y paso a concluir. Luego, ¿qué digo de este? Este es discontinuo. Esencial. En x sub 0 igual a 1. Esencial en x sub 0 o directamente en el punto, ¿no?
en X sucede la U. Como solamente había que analizar en un punto, ahí terminaría el ejercicio de la discontinuidad. Ustedes están viendo, ¿está? Por más que el punto estaba en el dominio, la discontinuidad es esencial. Los límites no existen, tampoco el valor de la imagen a través de este de 1. Si hubiera sido 2, el límite, si hubiera sido raíz de 2, no hubiera coincidido, igual la discontinuidad se vería venir. Bueno, les dejo para que hagan el gráfico como tarea, realicen el gráfico de esta función. Para analizar y para poder graficar una función exponencial, acuérdense, el análisis es el siguiente: hay que buscar las intersecciones, hay que buscar los puntos notables, hay que ver la monotonía de la función y después para ver qué pasa con las imágenes cuando X toma valores grandes y X grande positivo, grande negativo, lo pueden hacer inclusive a través del límite. Para graficar una radical hay que buscar las intersecciones con los ejes y pueden analizar la monotonía también y algún otro valor que sea cercano a 0. Y bueno, la constante es sencilla porque es una recta paralela al eje X. Para mostrar que no existe el límite porque los límites laterales son diferentes, en X igual a 1, ¿está? Y que tiene obviamente un salto la función, por eso es que los límites laterales dan valores distintos. Si bien no es mucho el salto, pero estamos en los números reales y así sea de un centésimo, de un milésimo, ya el salto Sigue siendo un salto. sigue siendo un salto por más pequeñito que sea. ¿Alguna pregunta? El viernes van a ver ustedes continuidad con el profe. Bueno, tal vez trabaje algún ejemplo de ella, presten mucha atención también. Y bueno, si en la clase que viene el martes vamos a trabajar con algún ítem que no hayan podido trabajar de los que estaban aquí. Y bueno, el viernes con la profe también van a decidir qué día va a ser el recuperatorio del parcial. Si va a ser el miércoles o va a ser el, si va a ser el jueves o va a ser el martes. No creo el martes, pero sí me inclino por el jueves. ¿Ya están las notas, profe? No, las notas vamos a subir el jueves. Ok, profe. Listo, gracias. Bueno, chicos, Bueno, que tengan profe. buenas noches, que les vaya Profe. lindo. Sí, dígame. Muchas gracias, la verdad, por esa mini charla que hemos tenido antes de terminar la clase porque me dejó reflexionando. Buenas noches, profe. Bien, bien, me alegro. Me dejó reflexionando y me ha hecho pensar. No, clase de terapia, pero no, me ha hecho pensar mucho. No, hay pensar mucho. que ir para adelante, todas las Sí. cosas cuestan al comienzo, pero una vez que toma forma y agarran vuelo, puede volar a alguien muy lejos, así que aprovechen. Sí, Son- respeto. Gracias, profe. Chao, Bien. chicos. Un abrazo. Buenas noches, que estén profe. bien.